En medio de este panorama se desarrolló la cumbre número 17 de los países no alineados en la isla de Margarita, en Venezuela. 8 presidentes de 120 países que integran el movimiento estuvieron presentes en Por la Mar, discutiendo temas como la reforma a la Organización de Naciones Unidas para, según ellos, convertirlo en un organismo más democrático para que los países no alineados tengan más poder de decisión en los debates. La defensa de la causa de Palestina fue otro de los temas principales dentro de la reunión, además de la discusión sobre temas petroleros. En la cumbre, Nicolás Maduro recibió formalmente la presidencia de la organización por parte de Irán. Críticas de la oposición venezolana, además de quejas de la ciudadanía debido a la peor crisis económica que vive el país, y los millonarios gastos en este evento también estuvieron a la orden del día, como ya lo veían con las cacerolas. Y el mercado petrolero sigue a la baja mientras Venezuela intenta sobrevivir. De acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en agosto se convirtió en el 7º mes consecutivo en caída sostenida de la producción de crudo. PDVSA habría perdido la capacidad de producir al menos 221.000 barriles desde el inicio del año 2016, tendencia que llevaría a la nación suramericana a obtener solo 2 millones de barriles al cierre del año, profundizando la crisis del gobierno. Además, la empresa estatal confirmó esta semana un canje voluntario para los tenedores de bonos que vencen en 2017 por unos con terminación en 2020. Qué casualidad, y que estarán garantizados por Citgo, su filial en Estados Unidos. Para algunos analistas se trata de una declaración de impago de la deuda disfrazada, con la que se busca ganar tiempo para sobrellevar la situación económica, sobre todo porque Venezuela depende de esto, del negocio petrolero. El anuncio llega en momentos en que la OPEP confirma que su demanda global de crudo promediará 32 millones de barriles por día en 2017, esto a pesar de que no se prevé un incremento en la oferta. En Washington, D.C. nos acompaña Antonio de la Cruz, director de la firma de estudios Inter-American Trends y también analista político y económico. Bienvenido, gracias por atendernos, una buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con tu programa. No, un placer de nosotros tenerlo, por supuesto, aquí en NTN 24. Antonio, ¿esta situación de Venezuela es comprobada o son datos que entrega la propia PDVSA a la OPEP y de allí seguía la OPEP? Es decir, ¿pudiera ser más crítica la situación de producción de crudo en Venezuela? La situación de producción de crudo en Venezuela es mucho más crítica que la estatal reporta a la OPEP. Según las cifras oficiales de PDVSA, la caída de producción de la estatal petrolera venezolana desde enero son 230.000 barriles día, equivalente a la mitad de la producción de hoy de Ecuador, o a la de casi un tercio de la producción de Colombia. Es la caída de producción de PDVSA. Sin embargo, nuestros análisis indican, por la caída también de los taladros que se encuentran operando en Venezuela, que la producción podría estar un poquito cerca de los 2 millones de barriles día hoy, aunque a la OPEP es reportada, según las fuentes secundarias, en 2.1 y la fuente de PDVSA directamente, el Ministerio de Petróleo, en 2.3 millones de barriles día, Carlos. Ahora, el tema que se presenta con los tenedores de bonos que vencen en 2017, ¿tú lo ves también así? ¿Es una estrategia para evitar el impago? ¿Que se den otros bonos a 2020? ¿Qué ocurre con la situación financiera de Venezuela? Venezuela tiene una carga de pago de deuda externa, tanto la estatal petrolera como soberana, en este año 2016 cerrando el último semestre alrededor de 5.000 millones de dólares. Lo que ocurre es que con la caída de los precios sostenida no logra desprender el precio del barril de petróleo a 50, 55
dólares el barril, WTI, Venezuela sigue arrastrando una gran carga en cuanto a pérdida de capacidad financiera. Entonces, ¿qué hizo? Básicamente, y aquí lo estamos asociando a un análisis con la salida de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil y llegando Temer, Brasil venía financiando parte de las importaciones de productos alimenticios a Venezuela. ¿Qué ocurre? Venezuela se encuentra en una disyuntiva de que o importa o paga deuda. Hasta ahora venía pagando deuda porque la importación que venía sucediendo desde Brasil venía siendo financiada por el gobierno de Dilma. Con Temer eso cambia, por supuesto, y Venezuela va a tener que pagar si quiere importar los alimentos. Entonces, la decisión del gobierno Maduro era, ahora tengo que importar porque no tengo financiamiento, la gente le está exigiendo los pagos por adelantado, por lo tanto tiene que refinanciar los bonos de PDVSA, que es la única que genera divisas al país. Por eso hace un cambio 1-1 del bono de 2017 que se vence el próximo año, que representa una carga alta de 7.000 millones de dólares para poder tener capacidad de dólares y poder importar. Si no, la crisis, el desabastecimiento de Venezuela incrementaría fuertemente y la crisis social podría ser aún mucho mayor, Carlos. Entonces, ¿qué hizo? Hace un planteamiento, por cierto, no muy bueno para los tenedores de bonos venezolanos, aunque gran parte de esos bonos de 2017 los tiene también el Estado propio venezolano a través de sus propias instituciones. Ellos lo que andan buscando recoger ahí aproximadamente son 3.100 millones de dólares que pueden estar en manos de instituciones venezolanas. Ahora, Antonio, ¿con eso van a seguir importando pero pagando por adelantado o sí tienen crédito todavía para que envíen comida a Venezuela? Es decir, la mala imagen del gobierno, porque la otra vez productores de Uruguay presionaron para que pagaran por leche y quesos, porque imagínate, en Venezuela ya no se produce ni leche ni queso, y estaban presionando porque tenían un retraso en los pagos. Ahora, en esta situación, ellos agarran el dinero y van a pagar la deuda y pagan lo que importan, ¿ya no le están dando crédito a Venezuela? Venezuela se encuentra en este momento, y si lo podemos ver como tú lo dices, Carlos, desde productores de alimentos y lácteos hasta proveedores del crudo liviano. British Petroleum, por ejemplo, no le suministró los crudos livianos que necesita el crudo pesado venezolano para poderlo mezclar y poder generar un mejor crudo y poderlo vender en las refinerías del Golfo de México, porque no le pagaban y le exigían el pago por adelantado. Eso mismo está ocurriendo hoy con los alimentos. Venezuela va a tener que pagar adelantado porque se ha creado una muy mala reputación de que no paga las deudas ni con proveedores internos ni con proveedores internacionales. Antonio, una consulta que quería hacerte y es sobre este anuncio que hace la OPEP en 2017. Habrá mucho petróleo y muy poca demanda. Es decir, este negocio petrolero sigue en caída y Venezuela al corto plazo no va a poder solventar su situación de que no producen los campos venezolanos, de que no tiene otra línea de ingresos, solo el petróleo. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué otros países de la región pudieran verse afectados por este panorama que ya anuncia además la Organización de Países Exportadores? Esto está unido, Carlos, el anuncio de la OPEP con el anuncio de la Agencia Internacional de Energía de París, que hizo sus proyecciones y salieron publicadas este lunes pasado, en la que ve que la demanda no logra arrancar como estaba prevista y la producción de crudo en 4 países fundamentales, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Irán e Irak, vienen aumentando la producción considerablemente. Entre esos 5 países, ellos han incrementado la producción este año en más o menos, si tú sumas la capacidad de cuando empezó el 2014, en unos 3,5 millones de barriles día. Ellos son realmente los que tienen el mercado lleno de petróleo. Y en Estados Unidos, la producción de esquisto ha mostrado una gran resistencia a los precios bajos. Se creía que con precios por debajo en cerca de los 40, esa producción en los campos, en las formaciones de esquisto, saldrían del mercado. No es así. Ha mostrado que recupera rápido y por eso estamos viendo precios para el próximo año entre 45 y 50, que no ayuda a Venezuela, porque Venezuela, para poder tener un presupuesto equilibrado, necesita más de $100 el barril. Sin embargo, con precios de barriles entre 55 y 60, Venezuela podría paliar la situación. La situación para Venezuela en el 2017, desde el punto de vista financiero, es sumamente crítica y vamos a ver
mayor escasez y vamos a ver conflictos sociales. Carlos. Es Antonio de la Cruz, director de Inter-American Trends, analista político y económico. Como siempre, un placer, un gustazo que esté con nosotros para analizar estos temas. Un placer, Antonio. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Una buena tarde para ti.